Estimados estudiantes de la asignatura de Intuición y Geriatría, bienvenidos a esta clase número 3, que es en formato asincrónico, que es un formato más bien digital, innovador, con el objetivo de que ustedes puedan disfrutarla en cualquier momento y también en cualquier plataforma. La idea de esta clase número 3 es poder profundizar en los cambios en el adulto mayor, principalmente en los cambios fisiológicos de los sentidos y psicosociales que se enfrentan en las personas mayores, considerando todos los elementos favorecedores de algunos cambios. Esta clase responde a la unidad número 1 de conceptos generales de geriatría, gerontología y envejecimiento. Mi nombre es Camilo Aburto, docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, nutricionista y su docente para esta interesante clase. Vamos a comentar y comenzar empezando con la introducción a algunas teorías del envejecimiento. Vamos también a analizar algunos cambios fisiológicos, algunos cambios sensoriales y algunos cambios psicosociales, como bien mencionaba anteriormente. Y para empezar esta presentación, solamente me gustaría hacer referencia a estas dos fotografías, en donde podemos establecer que son casi las mismas personas, pero en una, en el caso de la izquierda, podemos estar hablando de un envejecimiento saludable. Si podemos jugar a inferir muchas cosas, podemos estar hablando que está realizando actividad física, que no tiene enfermedades crónicas no transmisibles, que tiene una vida activa, que tiene un contacto con el aire libre, que está escuchando música, es tecnológico, o sea, muchas cosas súper positivas desde el punto de vista del envejecimiento. Y por otro lado tenemos el otro paciente que podemos asumir que tienen pluripatologías, con polifarmacia, con fragilidad, con sarcopenia y una serie de condicionantes que van a afectar de manera negativa el proceso del envejecimiento. Y este mismo ejercicio se puede comparar y compensar con lo que sucede también en nuestra naturaleza. El por qué finalmente las libélulas viven menos de 24 horas y por qué estas tortugas gigantes pueden llegar a vivir más de 100 años. Entonces ahí es donde uno tiene que hacerse una pregunta para comprender y entender cuáles son los factores que inciden en el envejecimiento, que tiene que ver más allá del simple hecho de un ciclo natural de la vida. Y en base a eso hay que recordar cuáles son las bases biológicas del proceso de envejecimiento, que podemos establecerlas con una gran diferencia entre aquellas que son intrínsecas y aquellas que son extrínsecas. En base al primer ejemplo, podemos estar hablando de que gran componente de la manera en que envejecemos van a tener raíces y bases genéticas. También la etnia, el sexo, como lo vimos en la clase anterior, las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres, o algunos elementos de la historia familiar, principalmente por algunos cánceres que puedan ser heredados, la inteligencia, que también es un factor intrínseco, y la personalidad. Estas son una serie de elementos que no son modificables de alguna otra manera, que nos van a ayudar a envejecer de mejor o de peor manera. ¿Cuáles son los que sí efectivamente podemos modificar y que son bien complejos de alguna u otra manera de hacerlo por los distintos determinantes sociales, pero no por eso el desafío es a no hacerlo? Claramente la calidad del ambiente. De hecho, hay estudios que hablan que adultos mayores o incluso personas mayores que habiten en zonas de alta demanda poblacional o demográfica, ya sea Santiago en este caso, acompañada del estrés, del smog y de la dificultad finalmente para trasladarse, van a finalmente generar una mejora o disminución en la calidad de vida. Ya estuvimos hablando de las pluripatologías o las enfermedades, que claramente hay algunas que son aún más complejas, que son demandantes del punto de vista físico y psicológico. Estamos hablando desde una úlcera por presión o un infarto agudo al miocardio con una secuela, hasta un paciente con alguna enfermedad neurodegenerativa que podría llegar a condicionar este elemento perjudicial de la manera en que envejecemos. Evidentemente que la nutrición juega un papel fundamental, ya lo vamos a estar viendo cuál es el papel que juega, el ejercicio, la educación, el tipo de vivienda, las relaciones sociales, el trabajo y el estrés, son de alguna otra manera estos componentes extrínsecos modificables que de alguna otra manera podemos llegar a intervenir. Claramente ahí tenemos muchísimo que decir con respecto a la nutrición.
Y en base a eso, distintos investigadores, específicamente Goldstein y Rachel, se hicieron la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las teorías o cuáles son los componentes que determinan la manera en que envejecemos? Y en base a eso llegaron a dos grandes características, las estocásticas y las no estocásticas, que vamos a ver a continuación. Sin embargo, todas estas son teorías, nada es muy claro hasta el momento debido a la gran dificultad para establecer estudios poblacionales de cohorte transversal que nos permitan establecer cuál es la teoría más exitosa. Sin embargo, podemos revisar algunas que son bastante interesantes y nos vamos a quedar con el análisis de estas, de los radicales libres. Pero para definir de alguna otra manera, las estocásticas ponen al envejecimiento como consecuencia de alteraciones que ocurren en forma aleatoria y se acumulan a lo largo del tiempo. O sea, el envejecimiento es de alguna manera randomizado, a algunos les puede afectar de mejor o de menor medida, pero finalmente va a estar asociado a distintos componentes que se van a acumular durante el tiempo, buenas o malas decisiones. Y las teorías no estocásticas ponen al envejecimiento como un componente predeterminado. Independiente de cualquier cosa que nosotros podamos hacer, sí o sí vamos a tener una dificultad desde el punto de vista de los órganos en cierta edad, o finalmente la posibilidad de trabajar con componentes de los telómeros, que también son asociados al componente genético, que de acuerdo a su alargamiento podría llegar a determinar la vida o la esperanza de vida de aquellas personas. Insisto, son solamente teorías, no vamos a profundizar en mucho, solamente nos vamos a quedar con la de los radicales libres, que tiene un poquito más de evidencia, ya que esta teoría fue implementada por Denham Hartman en el 56, efectivamente la más popular, pero faltan algunos estudios. Sin embargo, en este tipo de teoría establece que el envejecimiento sería el resultado de una inadecuada protección contra el daño producido en los tejidos por los radicales libres. Ya logramos identificar que los radicales libres juegan un papel fundamental en el desarrollo de enfermedades y sintomatologías, específicamente las cardiovasculares, cáncer, Alzheimer, por mencionar solamente algunas. Y efectivamente, desde el punto de vista extrínseco, podemos establecer algunas soluciones que podrían ayudar a disminuir esta cantidad de radicales libres que se pueden encontrar en el organismo. Desde mucho tiempo se establece que el envejecimiento se produce por cambios en las enzimas implicadas en los sistemas antioxidantes, que vamos a revisar a continuación, como son específicamente esta enzima glutatión reductasa, que en donde el propio glutatión y el superóxido de dismutasa, aunque aún falta de igual otra manera determinar la relación que existen en estos cambios. O sea, son elementos importantísimos, pero ya tenemos algunas luces desde el punto de vista científico mediante la incorporación y el análisis de esta enzima que nos puede ayudar a determinar de qué manera algunas personas envejecen con respecto a la implicancia de los radicales libres. Esta diapositiva es muy interesante porque analiza cuáles son las incidencias positivas y negativas en torno al envejecimiento y establece algunos elementos favorecedores y otros negativos en cuanto a los nutrientes. Efectivamente, hay evidencia científica que algunas vitaminas, como la riboflavina, la A, la C, la E, el betacaroteno, y también otros minerales como el cobre, hierro, magnesio, zinc y selenio, nos podrían ayudar a disminuir la presencia de radicales libres y de alguna otra manera poder contribuir a favorecer un envejecimiento saludable. De la manera contraria, un exceso de ácidos grasos poliinsaturados y obviamente el exceso de alcohol podría ser de alguna otra manera un componente no positivo. Y ustedes se preguntarán por qué los ácidos grasos poliinsaturados podrían llegar a ser negativos, y eso es básicamente por una relación bastante compleja que se establece mediante la ingesta y la relación entre los ácidos grasos omega 6 y los omega 3. En la dieta tradicional occidental podemos establecer que por cada gramo de omega 3 que nosotros consumimos, establecemos una ingesta promedio de 20 gramos de omega 6. ¿Qué significa eso? Es un ratio del 1 es al 20 o 1, 2.20. De esa manera es la dieta actual.
Y esta dieta claramente es bastante proinflamatoria, porque consumimos muchos alimentos del punto de vista de los ácidos grasos omega 6, aceites vegetales, componentes no tan saludables que podrían finalmente aumentar la ingesta de este ácido graso. Y en su defecto consumimos muy poquitos alimentos que tengan omega 3, principalmente como pescados grasos, como el atún, el jurel, la sierra y también el salmón, que podrían llegar a contribuir a nivelar de alguna otra manera este ratio. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es 1:5. ¿Qué significa eso? Por cada gramo de omega 3 que yo consuma, debiese estar consumiendo un máximo de 5 gramos de omega 6. Por eso que se establece este componente del exceso de ácidos grasos poliinsaturados. Y bueno, no dejar de lado también el consumo de ácidos grasos trans, que también son parte de la familia de los poliinsaturados. No me preocupan tanto los saturados, de hecho hay controversia bien interesante. Si consumimos menos del 10% de nuestra ingesta calórica total, podemos tener una alimentación más que saludable y no preocuparme tanto de los ácidos grasos saturados, pero sí preocuparme mucho de esta relación entre omega 6 y omega 3 y por otro lado preocuparme aún más de los ácidos grasos trans. Desde el punto de vista nuevamente de la incidencia positiva, el glutatión, la enzima Q, me imagino que algunos de ustedes podrán conocerla, dado que muchas cremas vienen con esta coenzima que contribuye a la salud estética, por así decirlo, a nivel de la piel, pero claramente los carotenoides, los bioflavonoides, los fitoesteroles, taninos y terpenoides son estos componentes no nutrientes, o en otras palabras, como compuestos bioactivos que tienen incidencia absolutamente positiva en la manera en que envejecemos. Aquí podemos establecer cómo alimentos con un alto contenido antioxidante pueden ser súper positivos. ¿Cuáles? Yo siempre establezco que el calafate, el maqui, y quizás otros frutos rojos nos podrían ayudar a la ingesta de estos eh, antioxidantes del punto de vista de los ORAC, que se le conocen como unidad de medida. Y como elemento negativo, el dióxido de nitrógeno, tabaco, ozono, humo, radiaciones ultravioletas y una serie de otros componentes negativos como el smog, que podrían generar un envejecimiento negativo. Y claramente el alcohol en cantidades moderadas. De hecho, cuando vimos la clase pasada, establecimos que el vino de las 5, como se mencionaba en el estudio de las zonas azules, podría llegar a ser hasta beneficioso, pero en cantidades pequeñas. Y aquí se establece también que el ejercicio intenso podría ser complejo desde el punto de vista de una incidencia negativa, porque como lo estuvimos revisando en las clases anteriores, cuando uno realiza mucho ejercicio, también tiene un gasto y una sobrecarga de el VO2, que podría establecerse como una liberación aumentada de antioxidantes. O sea, hay que establecer un justo punto. Por otro lado, hay algunas investigaciones también relacionadas con estas teorías del envejecimiento que establecen que debiese existir una restricción calórica en los adultos mayores, ya que podría contribuir a la reducción del estrés oxidativo, retarda daños asociados al envejecimiento. Y aquí hay dos estudios bien interesantes que yo los invito a leerlos, no para la prueba evidentemente, pero sí como conocimiento general, bueno, para ser más preciso, tres estudios, en donde se establece que una restricción calórica, de hecho, muchas investigaciones proponen que hasta 500 calorías de la ingesta calórica total podría ser beneficioso. Sin embargo, esto aplica en algunos adultos mayores que no tengan enfermedades crónicas no transmisibles, que tengan un buen control metabólico, un buen control del peso y que finalmente sean activos desde el punto de vista del ejercicio y en base a eso contribuir a los beneficios asociados a esto. Esto de alguna otra manera está bastante en estudio porque de este estudio también se rescata información y estudios relacionados con el ayuno intermitente, que podría llegar a tener beneficios desde el punto de vista de la microbiota intestinal, pero lamentablemente todos esos estudios que son bastante interesantes podrían ser sumamente perjudiciales en algunos grupos específicos. Por lo tanto, la recomendación para gran parte de las recomendaciones alimentarias es que todo depende. En este caso va a depender tanto la restricción calórica como un ayuno intermitente de
el tipo de paciente, el nivel de adherencia que este también pueda tener con respecto a la alimentación que nosotros vamos a estar planificando. Claramente que no voy a recomendar una alimentación o un ayuno intermitente a un adulto mayor, diabético, por ejemplo, que lo más probable es que lo vea en el consultorio y el segundo control sea 6 meses después. O sea, no voy a tener ningún control metabólico de ese paciente. Y otro estudio relacionado con las teorías del envejecimiento pone en jaque nuestras queridas y hermosas papas fritas, que son absolutamente deliciosas y muy interesantes desde el punto de vista alimentario, porque son eh, veganas, sin gluten y todas estas cosas como positivas desde el punto de vista alimentario, pero que tienen algo bastante negativo si es que las freímos. Y es porque al freírla liberamos componentes negativos desde la acrilamida, pero también se han hecho estudios que estos componentes llamados AGE o componentes de glicación avanzada podrían llegar a ser absolutamente maliciosos en el tipo de envejecimiento, ya que se acumulan y de alguna manera al acumularse podrían tener efectos cancerígenos y neurotóxicos en algunas células. Así que es algo de analizar. Si bien es cierto, el estudio establece algo asociado en animales, más no en humanos, los últimos estudios e investigaciones establecen que sí podría llegar a ser letal también en humanos. Así que no se queden con la información que sale en este estudio, que es más bien preliminar, porque ya tenemos información concreta de que sí podía tener relación en humanos, para nuestro lamento. Pero desde el punto de vista positivo y relacionado nuevamente con el tema de los radicales libres, se establece que una ingesta de una dieta mediterránea podría llegar a reducir el riesgo de muerte en adultos mayores. Solo confirman estos 3 estudios muy interesantes que se los dejo aquí para que ustedes lo puedan buscar, en donde se establece que una ingesta alimentaria de pescados grasos, de aceites de oliva, de legumbres, de granos, frutos secos, podría ser absolutamente favorecedor y potencial en el envejecimiento saludable. Y uno se preguntará, ¿tenemos finalmente en Chile la capacidad de adoptar una dieta mediterránea? ¿Qué piensan ustedes? Porque originalmente una dieta mediterránea está pensado en la población española, de Portugal, italiana, croata, turca, casi en toda esa zona mediterránea. Pero la pregunta es si es que en Chile se dan las condiciones para adoptar una dieta mediterránea. Y esto fue una investigación bien interesante que se estableció en el 2019, hace muy poquito tiempo, en donde se preguntaban cuáles son los países que podrían ser adoptadores de una dieta mediterránea, con todos los beneficios que eso convoca. Y efectivamente tenemos toda esta cuenca mediterránea, como los países que le acabo de mencionar, Portugal, España, Italia, Croacia, una parte de Turquía, también una parte del norte de África, específicamente Marruecos. También no dejar de lado este componente de California, que como lo vimos en la clase pasada, miren, Loma Linda está acá, uno de los componentes geográficos que tiene mayor eh, calidad de envejecimiento. También una zona de Japón, que también lo vimos en Okinawa, ¿se acuerdan? En la clase pasada. Pero sorpresivamente en Chile, específicamente entre la cuarta y séptima región, sí se dan las condiciones geográficas para incluir alimentos mediterráneos a la alimentación. Y eso es sumamente interesante porque efectivamente hace muy poquito tiempo la dieta mediterránea era solamente para estos países de la cuenca mediterránea, pero se dieron cuenta que en otros sectores como California, Chile, Sudáfrica, Australia y Japón sí se podrían dar las condiciones para adoptar una dieta mediterránea y finalmente poder contribuir a todos los beneficios nutricionales que ésta tiene, reduciendo, como vimos anteriormente, hasta un 35% del síndrome metabólico o del riesgo metabólico asociado a la mortalidad de los adultos mayores. Así que en base a eso hay mucha información tendiente a analizar cuáles son estos estudios y estos componentes que nos ayudan a establecer la manera en que envejecemos. En base a eso,
Ya vamos a introducir algunos componentes de esta clase que tiene que ver con la identificación de cambios en el adulto mayor. Vamos a estar revisando cuáles podrían ser algunos que son bien interesantes desde el punto de vista de la consulta nutricional, que nos podrían ayudar a establecer algunas recomendaciones o metas hacia el cuidado de los adultos mayores. Principalmente el que se comenta a continuación. Vamos a tener algunos cambios que pueden atribuirse a factores genéticos, algunas patologías que se puedan llegar a manifestar, aspectos socioeconómicos y el estilo de vida que nos van a ayudar a determinar la manera en que progresa el envejecimiento de cada persona. El primero tiene que ver con los cambios de la composición corporal. Como lo decía la pregunta de la prueba de diagnóstico, ¿cuáles creen que son los cambios de la composición corporal en el adulto mayor? La verdad es que hay hartos y algunos que podrían ser bastante complejos desde el punto de vista cardiometabólico. En base a eso, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud del 2016 a 2017, se establece que efectivamente hay una gran predisposición a la malnutrición por exceso en todos los grupos etarios. Si analizamos este gráfico, el color amarillo, naranjo y rojo hablan de malnutrición por exceso, en donde, si se fijan, dentro de la población de 30 a 64 años es una cantidad muy grande, incluso como también la obesidad mórbida se establece en este rango etario, pero en los adultos mayores cambia de alguna u otra manera esta distribución y se asemeja de alguna u otra manera como a una población con menores años, por así decirlo. Pero podemos analizar efectivamente este comportamiento del gráfico. Vamos a tener una cantidad bastante reducida de nutrición o estado nutricional enflaquecido, 1.5, si bien es cierto es bastante menor a la de los 15 a los 19 años, sí, si se fijan, aumenta desde los 50 a los 64 años. O sea, vuelve a manifestarse de manera aumentada. Y eso claramente tiene que ver con eh, algunas patologías que condicionan una disminución en la sarcopenia o en la masa muscular de los adultos mayores. Si se fijan, solamente un 21,7 se encuentra en un estado nutricional normal y un 41,2 sobrepeso y un 34,5 obesidad, y baja de alguna otra manera la cantidad de obesos mórbidos en los adultos mayores. ¿Qué podemos concluir? Que efectivamente es un grupo de riesgo, dado la malnutrición por exceso en los adultos mayores, pero que también aumenta de alguna otra manera el riesgo de presentar desnutrición asociado a la fragilidad de los adultos mayores. Y de alguna otra manera puedo llegar a introducir cuáles podrían ser algunos objetivos de la consulta nutricional, porque claramente si tengo un paciente adulto mayor, lo más probable es que mi intención no es que baje de peso, sino que mi intención es que pueda modificar su composición corporal. Y en base a esa modificación de la composición corporal, poder establecer metas alimentarias. En los adultos mayores desde ya, se los dejo como a modo de pregunta de prueba, no se recomiendan dietas bajas en calorías. Estamos hablando de dietas bajo 1500 calorías en adultos mayores. Es absolutamente negativa por una disminución en la ingesta de nutrientes críticos, principalmente algunas vitaminas, minerales, que llegan a condicionar el estado nutricional de esta población, que ya sabemos que podría llegar a ser de riesgo. En cuanto a la composición corporal, vamos a analizar el componente graso en primera instancia, y hay un aumento y hay una redistribución de la grasa corporal. Vamos a leer estas 4 conclusiones de este interesante paper, donde se establece que existe un descenso de la cantidad de grasa subcutánea provocado por la progresiva disminución de la capacidad de los tejidos adiposos subcutáneos para almacenar lípidos. ¿Qué significa eso? Que va a ser más complejo, por ejemplo, evaluar un pliegue tricipital, por ejemplo, o un subescapular por esta disminución de la grasa subcutánea. ¿Ok? Sin embargo, vamos a evidenciar un aumento de la grasa visceral, e incluso en torno al 0,4% en hombres mayores y de mediana edad, y en mujeres posmenopáusicas. Entonces, vamos a ver una redistribución de la grasa, o sea, vamos a tener menos grasa acumulada en sectores subcutáneos, como quizás los 4 pliegues más evidentes. Sin embargo, esta grasa va a traspasarse
a la grasa visceral, que es aún más compleja desde el punto de vista metabólico, porque sabemos que en esas zonas podrían acumularse grasa que podría ser bastante perjudicial, ya que en ese sector se acumulan órganos vitales para nuestro desarrollo habitual. Vamos a tener también un incremento de la grasa intramuscular. Y eso sí que es complejo, porque vamos a ver más adelante de que el músculo en los adultos mayores funciona casi como un órgano endocrino. Gran parte de los componentes que se generan en el desarrollo de distintas células, hormonas, pasa a nivel graso, pero también va a pasar a nivel muscular. Y vamos a ir viendo, a modo de anticipación, es que efectivamente vamos a tener un aumento de la grasa intramuscular, vamos a tener una disminución de la masa muscular en los adultos mayores. Y también hay un crecimiento de la masa grasa a nivel de la médula ósea, lo cual podría llegar a provocar un cierto encorvamiento en los adultos mayores e incluso una disminución bastante moderada en la talla o en la estatura de los adultos mayores. Así que ojo con el tema de la redistribución y el aumento de la grasa. Lamentablemente, en los adultos mayores también hay un descenso de la masa magra, considerando todos los efectos negativos y perjudiciales que eso podría llegar a conllevar. Uno de los principales componentes perjudiciales que disminuye la masa magra por distintos componentes, ya sea alimentario, sedentarismo, etcétera, tiene que ver con la disminución de la probabilidad de generar actividades de la vida diaria. ¿Qué significa eso? Significa que adultos mayores que tengan una disminución de la masa muscular van a tener menor capacidad de desarrollar actividades de la vida diaria o incluso actividades instrumentales de la vida diaria. Van a tener dificultades para poder caminar, desplazarse, vestirse, comer, trasladarse de un lugar a otro, ir a hacer algún trámite, por ejemplo, y eso claramente que disminuye la calidad de vida y por otro lado también genera efectos desde el componente neurodegenerativo, ya que se infantiliza de alguna otra manera a ese adulto mayor que no tiene la capacidad para poder trasladarse. Y este es un gráfico muy, muy interesante, que aquí también les cito el estudio, en donde se establece cuál es la pérdida de masa muscular asociado a inactividad física o reposo en cama. Miren este interesante dato. Jóvenes de 26 a 46 años de edad, si pasan solamente 28 días en cama, van a disminuir 400 gramos de masa muscular. O sea, es bastante poco representativo. Quizás en el estudio que fue realizado en el 2018 deberían actualizarlo y evaluar cómo finalmente esto evolucionó en el caso de la cuarentena, porque efectivamente se aumentó el sedentarismo, se aumentó el reposo en cama e incluso podemos tener algo bastante singular en esta población de 26 a 46 años, porque aumentaron de peso, estamos hablando de la gran mayoría, aumentaron de peso, lo más probable es que aumentaron masa grasa y lo más probable es que disminuyeron masa muscular asociado al sedentarismo. Así que vamos a tener que ir visualizando todos esos estudios que nos permitan establecer cuál es la mejor recomendación del punto de vista de la actividad física, considerando este tiempo de reposo aumentado que se generó por la cuarentena. Si se fijan acá en pacientes de la misma edad o de mediana edad, de 45 a 60 años, 14 días en cama, supongamos que asociado a una enfermedad de COVID, por ejemplo, o al largo periodo de reposo producto del contagio y el malestar, disminuyeron 1,5 kilos, lo cual es muchísimo, muchísimo. Si se fijan, 14 días que era más o menos el tema de las licencias de las personas contagiadas en COVID, si tenían 14 días en este rango etario que incluso es el rango etario con mayor probabilidad de contagio, no así de mortalidad, ojo, que era un poquito menos ese rango, 1,5 kilos fueron los que perdieron, lo cual es absolutamente perjudicial. Independiente del peso, que bajaron de peso, a mí me interesa que aumenten masa muscular y que disminuyan de peso, pero aquí lamentablemente no fue así. Y en los adultos mayores es aún más complejo. ¿Por qué? Porque dentro de los 68 a los 73 años, que fue este estudio,
solamente con 7 días en cama se disminuye 1 kilo semanal, lo cual es absolutamente complejo debido a que, ustedes ya lo saben, pacientes adultos mayores que tengan una disminución de la masa muscular van a tener también un aumento de la sarcopenia, un aumento de la fragilidad, y ambos van a tener como consecuencia una disminución de la calidad de vida de los adultos mayores. Desde el punto de vista científico, nuevamente se establece lo que acabo de mencionar, que la reducción de la masa muscular afecta la movilidad, aumenta el riesgo de caídas y modifica negativamente la capacidad funcional. O sea, disminuye claramente esta calidad de vida que se establece en esta etapa. Y claramente aumenta el riesgo de caída, que es absolutamente complejo en esta etapa. También hay una pérdida de reservas de proteína con mayor riesgo de malnutrición y disfunción del sistema inmune. O sea, todo está absolutamente conectado. De hecho, en otros estudios, en el mismo estudio de la Sociedad Española de Nutrición, se establece que el descenso paulatino de la hormona de crecimiento asociado a la disminución de los andrógenos y estrógenos que se produce con la edad parece también estar relacionado con una reducción de la masa magra y el desarrollo de la sarcopenia. Por lo tanto, la actividad física, no solamente en este grupo de adultos mayores, sino que en etapas anteriores es absolutamente fundamental. Lo mismo que la ingesta de proteínas de alto valor biológico. ¿Cuánto? Pregunta de prueba. Ojalá una relación entre 70 y 30. 70 de alto valor biológico, 30 de bajo valor biológico, estableciendo una ingesta promedio sobre 1,25 gramos de proteína por kilo de peso real. ¿Ok? Para que lo anoten. También se establece un componente importante de estudios de sarcopenia, que se establece que, como vamos a ver más adelante en las clases, la sarcopenia es un síndrome geriátrico muy importante de analizar, multifactorial, que ya vimos cómo disminuye la calidad de vida, aumenta la fragilidad y la morbimortalidad. De aquí hay algunas técnicas de medición para ir valorando cómo ir evaluando la masa muscular, principalmente a través de la antropometría y la bioimpansiometría. Vamos a tener también algunos indicadores para evaluarla, principalmente área muscular braquial, principalmente circunferencia muscular braquial, pero el más importante, circunferencia de pantorrilla. Vamos a también tener algunos indicadores para evaluar la fuerza, como por ejemplo la dinamometría, y también vamos a tener elementos relacionados con el rendimiento físico asociado a la velocidad de marcha, pruebas para levantarse, etcétera, etcétera. ¿Ya? En ese sentido, es sumamente importante establecer esos indicadores de seguimiento y de análisis para evaluar este componente. Y si empezamos a preguntarnos sobre la importancia de identificar los cambios asociados a la masa muscular en los adultos mayores, encontré este interesantísimo estudio que habla sobre la importancia de la incorporación del beta-hidroximetilbutirato, o HMB para ser más precisos, y en base a eso comentar de que la ingesta de 3 gramos al día de este componente podrían llegar a ser incluso hasta beneficiosos del punto de vista de la integridad muscular, la reducción del daño muscular e incluso protegerlo contra el estrés. O sea, favorecer la ingesta de este suplemento, de alguna otra manera, podría llegar a ser bastante beneficioso en aquellos adultos mayores que ya se evidencia una disminución de la masa muscular. ¿Qué es lo interesante? Que afortunadamente la industria alimentaria realiza innovaciones que nos contribuyen a incorporar hidroximetilbutirato en este producto de Ensure. Hay muchísimos otros más productos que son absolutamente positivos, pero lo importante es establecer cuál es la cantidad de beta-metilbutirato, y en este caso por porción el Ensure Advance tiene 1,5 gramos, cuando vimos anteriormente que el requerimiento eran de 3. Por lo tanto, 2 porciones de Ensure Advance podrían ser beneficiosos en aquellos adultos mayores que podrían llegar a tener una sarcopenia de larga data o una dificultad asociada a la fragilidad. Así que en ese sentido, este suplemento podría ser algo bastante positivo como componente coadyuvante de la alimentación complementaria en este tipo de pacientes.
Si hablamos de la masa ósea, podemos establecer que lamentablemente también hay un descenso de este componente orgánico. Existe una relación desequilibrada entre la creación y destrucción del tejido óseo, que tiene como consecuencia efectivamente una disminución de hasta un 5% de la masa ósea anual en los primeros años después de la menopausia, después de un 2 a un 3% de la pérdida posterior. O sea, efectivamente se asocia este componente eh, crítico en los adultos mayores, dada la poca ingesta de calcio, poca ingesta de vitamina D y claramente un componente genético que hace que este descenso en la masa ósea puede ser aún mayor. De hecho, hay distintos estudios que se establecen que la enfermedad osteoarticular es la más frecuente dentro de las distintas enfermedades generales de los adultos mayores, teniendo como aún más presente la artrosis, la mayor prevalente tanto en mujeres que en hombres. Aquí vemos cómo este tejido normal del tejido óseo se ve absolutamente visualizado cuando observamos la osteoporosis asociada a un descenso de esta masa ósea que tiene efectos absolutamente negativos si es que lo podemos establecer desde el punto de vista de la morbimortalidad. Y este es un estudio también muy interesante que establece que un tercio de los adultos mayores que se caen al menos una vez al año y más de la mitad se caen más de una vez, teniendo como principal consecuencia en este estudio del 2014 que existen informes en que los que se documenta que hasta un 50% de los pacientes con fractura de cadera muere en los primeros 6 meses de vida o los posteriores primeros 6 meses luego del incidente. Y aquí lo vemos efectivamente en este gráfico. Aquellos adultos mayores que tuvieron una fractura de cadera tuvieron una sobrevida solamente un 50% en aquellos que tuvieron esta fractura. ¿Y por qué finalmente la fractura de cadera es tan importante? Principalmente porque es un soporte para el desarrollo de distintas actividades de la vida diaria y cuando se genera esta fractura de cadera es muy probable que tengamos episodios de reposo de largo tiempo. ¿Eso qué significa? Significa que si tenemos un paciente con una fractura de cadera, es lo más probable que esté 6 e incluso hasta 7 meses postrado en la cama, dado la recuperación. Y eso hace que, por todos los componentes que vimos anteriormente, de la importancia de la masa grasa, hace que se genere una dificultad desde el punto de vista de la morbimortalidad, aumentando la mortalidad en este caso en adultos mayores con fractura de cadera. ¿Cuáles son las recomendaciones? La verdad es que son muchas desde el punto de vista alimentario como no alimentario. En este caso particular con respecto a las caídas, que lo vamos a ver más adelante como un síndrome geriátrico en los adultos mayores, podemos establecer recomendaciones a nivel primario, secundario y terciario. A nivel primario, para disminuir esta posibilidad de generar caídas en el hogar, siempre es importante la educación para la salud y la promoción de hábitos saludables, idealmente controles periódicos con el nutricionista. También una disminución del riesgo ambiental, como lo estuvimos hablando en las clases anteriores, el tema del zapato, del calzado, el tema de la alfombra, de las mascotas que podrían llegar a ocasionar caídas, el tema de los apoyadores en las bañeras, por ejemplo, o en las duchas, o el traslado de una habitación a otra, producto de que está muy lejos del baño, por ejemplo, son factores ambientales o de la infraestructura que podrían llegar a aumentar el riesgo de presentar una caída. También detección precoz de los factores de riesgo intrínseco. ¿Qué significa eso? Algunos fármacos que podrían llegar a ocasionar mareos o un desequilibrio del punto de vista eh, del síncope, por ejemplo, que es una patología que se ocasiona como una caída repentina asociada a un factor cardiometabólico. Así que efectivamente hay que tomar estos elementos a consideración. La evaluación diagnóstica como prevención secundaria, la corrección de los peligros ambientales, también como lo vimos anteriormente, la corrección de los factores de riesgo intrínseco, la evaluación de las caídas de repetición, eh, consejos como aprender a caer y a levantarse, que también es importante, apoyar algunas zonas que lamentablemente podrían llegar a tener una recuperación mejor, como en el caso de una fractura de cadera, una fractura de muñeca, por ejemplo.
Y claramente ya a nivel terciario, tratamiento, rehabilitación y algunas sujeciones físicas que podrían ayudar a mejorar la movilidad en estos tipos de pacientes. Del punto de vista alimentario, establecemos que efectivamente una relación saludable entre la vitamina D y el calcio podría llegar a tener un elemento absolutamente positivo. Lamentablemente, nuevamente producto de la pandemia, la absorción de calcio y vitamina D ha ido disminuyendo. Hemos tenido una poquita exposición al sol, por lo tanto nuestra absorción de vitamina D es absolutamente deficiente. Ya venía deficiente en años anteriores, producto de muchos factores, pero en este caso y en este año en particular se vio aún más así, y sobre todo los adultos mayores que han estado confinados por incluso más tiempo que en la población de años menores. Por lo tanto, es absolutamente importante llegar a considerar la incorporación de un suplemento de vitamina D que contribuye a mejorar esta salud ósea en los adultos mayores. Y si analizamos cuál es el requerimiento de calcio en los adultos mayores que tiene relación con la salud ósea, podemos establecer que en adultos, aquí tanto hombres como mujeres, el requerimiento de calcio ronda incluso hasta los 1200 miligramos de calcio. Por lo tanto, el calcio efectivamente junto con la vitamina D son nutrientes críticos para la salud ósea. De hecho, les dejo esta tabla de las DRIS como un código QR para que ustedes lo puedan escanear y posteriormente disfrutar de esta interesante actualización de referencia de dosis de ingesta o las DRI, como se le conoce habitualmente, porque es una edición del 2019. Así que adelante, lo estoy esperando para que pueda escanear este código QR y disfrutar de este documento actualizado. Y bueno, el tema del calcio me sigue haciendo mucho énfasis y mucho cuestionamiento, porque a nivel general se establece la ingesta de 3 porciones de lácteos al día, pero yo soy bastante crítico con esto, porque primero debiésemos establecer de que más que lácteos debiésemos estar hablando de calcio. Vamos a tener poblaciones vegetarianas o veganas, adultos mayores, donde no van a consumir este producto de origen animal, principalmente veganos para ser más precisos, en donde la ingesta de calcio puede ser absolutamente baja. Y sabemos que la absorción de este también podría ser mucho más baja, producto de que el calcio de origen vegetal tiene una disminución en la absorción. Por lo tanto, si yo analizo estos componentes, me puedo dar cuenta que la leche fluida en una porción, todos están expresados en una porción, me aporta 224 miligramos de calcio. Entonces, si yo sigo las recomendaciones alimentarias y multiplico 224 por 3, estamos hablando que son 672 miligramos de calcio, muy lejos, muy lejos de los 1200 miligramos de calcio que es el requerimiento. Estamos casi a 528 miligramos de diferencia. Por lo tanto, en este caso, como recomendación, si analizo la bebida láctea no dorada que tiene un poquito más, o el Enture Advance que tiene un poquito más de calcio, si yo multiplico nuevamente 300 por 3, tenemos 900, me faltan por lo menos una cuarta porción de Enture Advance para alcanzar ese requerimiento o la ingesta de calcio. Por lo tanto, la recomendación es, más que estar recomendando 3 porciones de lácteos al día, nosotros debiésemos estar recomendando la incorporación de la ingesta recomendada de calcio para ese tipo de paciente. Así que mucho cuidado con este nutriente crítico en los adultos mayores. Y así como el déficit se ve evidenciado en el ejemplo que acabamos de hacer, el exceso también podría llegar a ser bastante perjudicial. En esta investigación de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética se establece que una ingesta de calcio diario por encima de las recomendaciones, o sea, mayor a 1400 miligramos al día como recomendación máxima, sabemos que las recomendaciones son 1200, pero ya sobrepasar los 1400 miligramos de calcio al día, ya sea a través de la dieta o los suplementos, puede aumentar la mortalidad en los adultos mayores. ¿Y por qué? Porque efectivamente el calcio contribuye
a millones de procesos del punto de vista cardiometabólico en el adulto mayor. Por lo tanto, efectivamente, si damos una gran cantidad de calcio, también vamos a ver afectado esta relación entre la salud cardiometabólica. Así que, como todo en la nutrición depende de la cantidad, de la planificación, de la estacionalidad, de la disponibilidad, de la genética, de millones de factores. Por eso que es una profesión científica, es una disciplina de la ciencia, de la medicina, y deberíamos estar más que actualizados para hacer recomendaciones personalizadas en la población y especialmente en los adultos mayores. Dado esto, vamos a seguir con esta clase. Yo sé que puede durar un poquito más de lo habitual, por eso también quise grabarla, para que usted pueda pararla, pausarla, disfrutar de un café, de un té, si es que estima conveniente, y finalmente ir avanzando de manera gradual, porque son hartos conceptos, es muy importante, por eso también la quise hacer grabado, porque así no me distraigo con la hora o no me distraigo con algunos comentarios, entonces aquí sí tengo la posibilidad de alargarme quizá un poquito más de tiempo, pero de alguna otra manera va a ser un trabajo mucho más significativo. En el caso de los adultos mayores también vamos a tener dificultades desde el punto de vista de los sentidos con respecto a los cambios. Vamos a evidenciar adultos mayores que les van a faltar piezas dentales, que eso va a generar también un cambio en el gusto y en la ingesta alimentaria. Falta de higiene bucal también vamos a observar en algunos adultos mayores o personas mayores. También vamos a observar con mucha frecuencia un componente muy importante que es la serostomía. ¿Qué significa eso? Es la sequedad bucal en los adultos mayores, producto de millones de factores, ya sea por la utilización de placas, la ingesta de algunos fármacos o incluso problemas de la deglución que pueden causar esta sequedad bucal. También vamos a evidenciar una disminución en la percepción por el sabor dulce y salado. ¿Y qué consecuencias podemos tener en los adultos mayores que tengan una disminución en la percepción del sabor dulce y salado? Claramente adultos mayores que le van a echar más azúcar al café o al té, adultos mayores que le van a echar más sal a las preparaciones que ellos preparan. Y eso va a tener como consecuencia dificultades desde el punto de vista desde las enfermedades crónicas no transmisibles, específicamente la hipertensión y la diabetes mellitus tipo 2. Y también, como dije anteriormente, van a haber algunos fármacos o el exceso de ellos también van a ocasionar algunos cambios en el gusto, específicamente en pacientes que tengan terapias de cáncer. La administración de ciertos fármacos podría llegar a tener una repercusión como un sabor metálico a nivel bucal y eso va a generar una disminución en la ingesta alimentaria, disminuyendo claramente la, los efectos negativos dentro de esta terapia invasiva. De hecho, hay estudios que establecen que hay una disminución en el número de botones gustativos por papila, así como el número de papilas de la lengua y de las terminaciones nerviosas gustativas. O sea, vamos a tener una causa bastante eh, clara, fisiológica, por así decirlo, de la disminución de la percepción del sabor salado y dulce. De hecho, se establece de que esta disminución por la sensibilidad se llama hipogeusia, para que lo tengan claro acá. Y aquí vemos cómo estos receptores de las papilas gustativas, del sabor dulce que se encuentran en la punta y el sabor salado que se encuentra en la parte media, disminuyen producto de que aquí es donde se acumulan estos receptores. Así que preguntar a los adultos mayores si han tenido cambios en la ingesta alimentaria o han tenido una disminución en la percepción del sabor. Y otro de los factores que también me di cuenta que eran bastante interesantes, que se asocia a una disminución de la sensibilidad gustativa, tiene que ver con la ingesta de zinc. Y efectivamente el zinc se relaciona con un aumento de la sensibilidad de la estimulación de los receptores anteriormente visualizados. Y específicamente si yo empiezo a analizar cuáles son las fuentes de zinc, podemos establecer que algunos moluscos, algunos mariscos, para ser más precisos, carne, eh, pollo, pavo, pescados, legumbres, algunos frutos secos, lácteos, huevos, granos enteros y vegetales. Entonces,
Efectivamente, el zinc lo podemos encontrar en una gran variedad de alimentos. Sin embargo, aquí es donde hay que hacernos la pregunta. ¿Los adultos mayores ingieren una gran variedad de alimentos? Y la verdad es que no. La verdad es que si uno analiza una encuesta de 24 horas o una encuesta de tendencia de consumo en los adultos mayores, se van a dar cuenta que la alimentación es bastante monótona. Y eso es otro indicador de riesgo alimentario, porque no vamos a tener la suficiente cantidad de elementos diferenciadores y elementos positivos que establece la variedad alimentaria en los adultos mayores. Así que uno de los componentes más importantes aquí es establecer distintos alimentos y todos muy variados también. Y también hay otros componentes que se establecen con la cantidad de hormonas y la estimulación del apetito en los adultos mayores, y vamos a ver cómo, a grueso modo, hay algunas hormonas que podrían llegar a estimular el apetito y otras hormonas que podrían incluso no tener mucha claridad en cuanto a la estimulación o no. Por lo tanto, es muy interesante hacer un estudio de estas hormonas para evaluar también en algunos adultos mayores que vemos una ingesta alimentaria disminuida, ver si es que hay algunos factores también del punto de vista hormonal que tienen relación con esta disminución o dificultad del punto de vista hormonal. Y aquí hay una reflexión bien interesante. El gusto y el olfato estimulan procesos metabólicos como la secreción de la saliva, ácido gástrico o jugos pancreáticos, e incrementan los niveles plasmáticos de insulina, por lo que una menor estimulación sensorial puede impedir también dichos mecanismos. O sea, todo está relacionado en este ejemplo. ¿Qué significa eso? Pacientes con dificultad del punto de vista gustatorio van a tener incluso implicancias del punto de vista de la segregación de insulina. Y otro factor importante, aquellos que les gusta el pescado, específicamente el salmón, ¿a cuántos de ustedes no se les está viendo el apetito por visualizar esta imagen? Y efectivamente es una crítica del punto de vista culinario o gastronómico. Y es muy importante establecer modificaciones de la textura, de los colores, de los sabores, de la ingesta alimentaria, porque cuando nuestra alimentación es monótona, también va a estar ocasionado por un desequilibrio del punto de vista culinario y dietético. La educación alimentaria es fundamental para establecer e incorporar nuevos alimentos a la alimentación habitual o a la dieta de una persona, y en ese sentido la presentación, los colores, los aromas van a estimular la ingesta alimentaria. Cuando sabemos que en la gran mayoría de los adultos mayores que tienen más edad, la disminución de la ingesta alimentaria puede llegar a ser un poquito compleja, dado la presencia de algunas enfermedades que aumentan la mortalidad. Unas recomendaciones para la planificación alimentaria. De hecho, aquí pueden sacar muchas estrategias y soluciones para establecer una muy buena planificación alimentaria, como analizar estos componentes dietéticos o técnicos, para ser más precisos, como la disponibilidad de esa materia prima, la estacionalidad también, o elementos operativos que tienen que ver con la infraestructura. Estamos hablando de planificar en un establecimiento de larga estadía para el adulto mayor, o temas administrativos como los sistemas de compra, o temas nutricionales también, o elementos culturales, o factores de la dilución que también son fundamentales e interesantes desde el punto de vista alimentario. Así que estudiar esta recomendación de cómo establecer planificación alimentaria nutricionales significativas en los adultos mayores. Otro cambio de los sentidos bien interesante tiene que ver con el componente auditivo. Vamos a tener también una gran prevalencia de adultos mayores que tienen problemas de sordera o problemas de audición, que van a afectar finalmente elementos de la cognición, de las conductas emocionales y el bienestar social. De hecho, hay algunas investigaciones que hablan sobre que el 25% de las personas de 65 a 74 años, e incluso hasta el 50% de los adultos de 75 años, sufre pérdida de la audición. Por eso que la incorporación de dispositivos auditivos podría llegar a ser una muy buena solución para estos pacientes. De hecho, se establecen como tres componentes esenciales en los adultos mayores: la presencia, una disminución
en la agudeza para identificar las frecuencias altas, también una acumulación de cerumen que puede llegar a dificultar también la audición, producto de esta rigidez de la membrana timpánica y también del adelgazamiento de esta membrana timpánica. E incluso lo anterior, lo del cerumen, puede llegar a ocasionar dificultades desde el punto de vista de la crisis vertiginosa. ¿Qué significa eso? La acumulación de cerumen y la dificultad del punto de vista del equilibrio están absolutamente relacionados y que podrían llegar a aumentar el riesgo de caída. Recuerden que en los oídos se concentran muchos componentes que tienen mucha relación con el equilibrio, y ya sabemos que las caídas son algo que tenemos que tener precaución en este grupo etario. Desde el punto de vista de la visión, podemos establecer de que existen problemas visuales en los adultos mayores. Están dados principalmente por millones de factores, algunos más bien clínicos, otros genéticos y otros más bien asociados a elementos perjudiciales de una patología no compensada, como el caso de una retinopatía diabética o un glaucoma, por ejemplo. Y eso claramente que es bastante complejo desde el punto de vista de la actividad de la vida diaria y las actividades instrumentales también de esta. Se establece que existe una presbicia bastante evidenciada en los adultos mayores, producto de esta dificultad con respecto a la visión, y en este caso particular, una dificultad en la acomodación del cristalino para enfocar objetos cercanos. De hecho, aquí hay características de catarata, de la degeneración macular, de los glaucomas y de la retinopatía diabética, para que puedan ir profundizando en cuáles son las principales diferencias. Pero a mí me gusta ser un poquito más dinámico y establecer cómo finalmente ve una persona con cataratas, por ejemplo. Si se fijan, la presencia de cataratas ocasiona una visión más bien nubosa o nublada o borrosa de los objetos. Si yo la comparo con un paciente que tiene glaucomas, podemos observar cómo existe un oscurecimiento en las partes externas de los objetos. Si yo analizo una degeneración macular, puedo establecer cómo existe una mancha negra, así, de intenso y complejo, en la parte central de la visión, y cómo en el caso de una retinopatía diabética, puedo establecer cómo existen pequeñas manchas dentro de la visión. Por lo tanto, este análisis y este estudio de la identificación de cómo ve un paciente es absolutamente interesante y fundamental. De hecho, les dejo aquí dos interesantes videos de las principales diferencias de uno y el otro. Este es un oftalmólogo muy dinámico e interesante para que ustedes puedan sacar algunas ideas con respecto a este punto. También, dentro del mismo componente visual, se establece la presencia y la incorporación de algunas vitaminas que contribuyen a la salud visual de los adultos mayores. Y se establece el estudio principalmente de la luteína y la zeaxantina, que tienen implicancias fundamentales en la salud ocular, ya sea en dificultades del punto de vista ocular, o sea, pacientes con glaucomas, con cataratas, con degeneración macular, hasta pacientes que no tengan problemas, que podría ser una muy buena estrategia desde el punto de vista de la prevención de estas patologías. Por lo tanto, la ingesta de luteína y zeaxantina es fundamental para la salud ocular. ¿Y cuál es la principal fuente de luteína y zeaxantina? Son hortalizas de color verde, que tienen una gran biodisponibilidad de este compuesto bioactivo. Otros cambios del punto de vista ya de la piel, podemos ver cómo se evidencian efectivamente arrugas, manchas oscuras que son bastante fáciles de identificar, que se asocian finalmente a una disminución del colágeno. También como canas y la caída del pelo también se evidencia dentro de estos otros cambios que estamos ya revisando. Como les recuerdo, vimos algunos cambios de la composición, cambios de los sentidos, y ahora vamos a ver estos otros cambios que tienen que ver con la piel, eh,
con finalmente las uñas, que también hay una reducción de la velocidad del crecimiento, o también la presencia de un engrosamiento de las mismas uñas, generando no solamente dificultades para su higiene, sino que también para su mantención. Recuerden que en los adultos mayores que presentan diabetes, el cuidado de la piel y de las uñas es fundamental, porque una mala higiene podría llegar a ocasionar una neuropatía diabética. Recuerden la triada de los componentes de una descompensación de la diabetes mellitus, que son la retinopatía diabética, que la vimos anteriormente, la neuropatía diabética, que es esta dificultad en los terminales nerviosos, principalmente asociada a una mala higiene, y finalmente, bueno, y que tiene como consecuencia incluso hasta la amputación, y finalmente una nefropatía diabética que ya es más a nivel renal. Así que ojo con todos estos cambios que ocurren también en la piel. Y también, como ya vimos anteriormente, como la postura e incluso la disminución de la cintura es aún más evidente dado estos cambios que se puedan presentar en la columna vertebral, principalmente por la acumulación de pequeñas cantidades de grasa, como vimos anteriormente, pero también asociada a una alteración de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales que se asocian principalmente por una disminución en la hidratación de estos mismos cuerpos vertebrales que finalmente ocasionan una rigidez, incluso la posibilidad de evidenciar una cifosis en el caso más complejo, pero está asociado principalmente a una disminución de la hidratación en estos cuerpos vertebrales y también cómo se evidencia una acumulación de grasa en estos cuerpos también para evidenciar una disminución de la estatura, una dificultad del componente de la postura. Y ya para ir cerrando y terminando esta clase de manera sincrónica, vamos a revisar algunos cambios fisiológicos. Principalmente vamos a analizar el componente del sistema digestivo. Aquí yo les comparto un paper bien interesante que se los voy a incluir en el aula virtual para que lo puedan ver y lo puedan estudiar, porque para esta clase en particular vamos a analizar específicamente algunos componentes de el sistema digestivo. El resto lo vamos a dejar como tarea para estudio y análisis individual, porque uno de los más importantes finalmente desde el punto de vista de la nutrición tiene que ver con este sistema digestivo. ¿Cuáles son las características? Algunas que ya vimos anteriormente, como una disminución en la disfunción gustativa, o sea, una disminución en la percepción por el sabor, producto de la sequedad bucal o serostomía, o lesiones o placas dentales, o la disminución de los receptores, o la ingesta de algunos fármacos que podrían llegar a condicionar esta sensibilidad gustativa. Dispepsia, que se asocia a un malestar, náusea y gaseosidad o ardor, producto también del intercambio de reflujos, principalmente del estómago, esófago, y que ocasiona finalmente reflujo gastroesofágico. Hay una disminución del peristaltismo. ¿Y qué consecuencias puede tener una disminución del peristaltismo? Tránsito intestinal lento, por ejemplo, hipocloridria e hipoquilia, que también vamos a ver cuáles podrían ser algunas características que eso pueda generar como elemento perjudicial, y también una disminución de la enzima lactasa, que claramente va a traer como repercusión la molestia gastrointestinal por la ingesta de alimentos que sean ricos en lactasa, o lactosa, perdón, y hay una menor presión de los esfínteres esofágicos que favorecen finalmente el reflujo gastroesofágico. Y una de las cosas más importantes es que esta disminución o esta generación de la gastritis atrófica va a también ocasionar una menor absorción de la vitamina B12 y finalmente del ácido fólico y de hierro no hemínico. Por lo tanto, es sumamente importante analizar ese factor como componente favorecedor, no solamente de que un reflujo gastroesofágico mal cuidado puede llegar a ocasionar, si es que no está cuidado de la mejor manera, una gastritis. Una gastritis mal cuidada va a generar finalmente una disminución de la absorción de vitamina B12, ácido fólico y hierro no hemínico, pero a futuro, si eso no se cuida de la mejor manera, va a llegar a ocasionar úlceras gástricas e incluso
la eh, eh, bacteria absolutamente perjudicial para todos, la verdad, pero aún más para los adultos mayores, del Helicobacter pylori, que se va a ver eh, eh, visualizado, va a poder estar habitando en un hábitat absolutamente beneficioso, dado esta dificultad gástrica, y que va a proliferar finalmente y que va a contribuir al desarrollo de úlceras y cáncer. De hecho, este Helicobacter pylori en pacientes de la tercera edad eh, atendidos en distintos centros hospitalarios puede llegar a aumentar el riesgo de presentar cáncer de colon y cáncer gástrico como grandes efectos perjudiciales de la salud gastrointestinal de los adultos mayores. Y del punto de vista alimentario, también en este interesante estudio, que también les dejo el código QR para descarga rápida, tiene que ver con el hábito del desayuno y la calidad de vida de los adultos mayores, y se establece que los adultos mayores que consumen desayuno presentan una mejor calidad de vida de quienes no lo consumen. Además, los hombres que consumen desayuno presentan un IMC menor que quienes no lo consumen. Por lo tanto, muy interesante ir preguntando a través de la encuesta de 24 horas los horarios, el tipo de alimento que van consumiendo. Y ya para ir terminando en esta clase distinta, un poquito más directa, vamos a analizar algunos componentes de los factores psicosociales, específicamente estos cambios que se pueden llegar a generar en esta etapa fundamental, que son uno de los primeros y más fácil de evaluar, el componente de la memoria, que es parte de este cambio psicosocial, en donde vamos a ver cómo hay una disminución en la capacidad de la memoria y cómo también hay un declinamiento ya de la capacidad de la memoria a corto plazo, o también de otras memorias que podrían estar afectadas de acuerdo a estos estudios que se generan en este desarrollo. Sin embargo, para ir concretando, existen cambios psicosociales en el adulto mayor, principalmente asociados a la inseguridad económica. Ya sabemos que el tema de las pensiones es algo que afecta en el diario vivir a los adultos mayores. Eh, Alcanzar esta satisfacción personal, que también es importante. Recuerden que en esta etapa hay una etapa de crisis desde el punto de vista laboral, donde los adultos mayores no se sienten ya útiles producto de la jubilación, en donde se empiezan a cuestionar, bueno, ¿ahora qué hago con la vida? Y ahí entra en juego este tema de la satisfacción personal. Las pérdidas afectivas, producto de la pérdida de parejas, por ejemplo, o de amigos, del círculo familiar. El aislamiento social, que se ve evidenciado claramente en esta pandemia, la jubilación, la viudez, la institucionalización, que tiene que ver básicamente con el traslado de su hogar, de una casa, hacia un centro de larga estadía del adulto mayor y todas las consecuencias que eso podría llegar a tener, o cambios de vivienda, o sintomatología depresiva también a algunos adultos mayores, pérdida de la autonomía o incluso la infantilización, que finalmente son este conjunto de cambios psicosociales que podrían llegar a afectar a los adultos mayores. Soluciones: derivar oportunamente, eso es muy importante. Alimentación con componente social, ¿qué significa eso? Planificar una alimentación basada y personalizada en los requerimientos de los adultos mayores, considerando gustos, preferencias, pero también el componente económico. En la incorporación a centros de grupos de adultos mayores, preguntar si es que les gustaría participar en redes es fundamental para seguir con un desarrollo cognitivo en este grupo etario. Generar actividades complementarias desde puzzles hasta sudoku y a una serie de actividades que van a estimular finalmente estos elementos de la memoria, y generar lo más tardíamente la incorporación de hogares de adultos mayores, o sea que la institucionalización sea lo más tardío posible, solamente en los casos más complejos debido a dificultades familiares, personales o económicas, tomar esa decisión, ya que hay hartos estudios que se establecen de que aumenta la depresión en adultos mayores institucionalizados, o también aumenta la predisposición de presentar algunas enfermedades más bien infectocontagiosas. Ya lo vimos en algunos casos de
algunos hogares de la comuna de Santiago cómo se contagió un adulto mayor con COVID y ya eso ocasionó que el resto de los adultos mayores podría llegar a tener contagios negativos. Y red familiar, obviamente hay que privilegiar el apoyo del núcleo familiar para el desarrollo de este contacto emocional del adulto mayor. A modo de tarea, les voy a pedir que en el foro del aula virtual, como ya es costumbre, ustedes pueden hacer al menos 5 reflexiones en el foro. O sea, que un estudiante saque 5 reflexiones de la clase del día de hoy, conceptos esenciales, conceptos que a ustedes les haya quedado para el desarrollo de esta asignatura o de esta clase. Yo voy a estar revisando y voy a estar trabajando también en ello para entregarles feedback. ¿Ya? Y con respecto al taller número 1, ya tenemos a nuestra primera adulto mayor, la señora Olga, donde realicé una entrevista muy interesante donde podrían ya revisarla para trabajar en el taller del día de mañana, en donde vamos a tener como protagonista a la señora Olga, que nos va a ayudar a la identificación de los cambios en el adulto mayor. Así que pueden escanear este código y ver el video en una interesante entrevista que le realicé, en donde identificamos algunas características importantes, algunos elementos diferenciadores también. Así que les mando un gran abrazo, que estén muy pero muy bien y los espero en el desarrollo del taller, que lo vamos a tener el día de mañana y el lunes. Y finalmente quedo a su disposición si hay cualquier duda o consulta. Les mando un gran saludo y que estén muy pero muy bien.